pielonefritis aguda, crónica, procesos como abscesos, renal y perirenal, cuando hay un cuadro que se llama pionefrosis, cómo se ve una necrosis papilar y otras infecciones, hongos, etc. Entre las enfermedades inflamatorias, lo más frecuente que tenemos es la pielonefritis aguda. Por supuesto que nosotros no vamos a poner como diagnóstico, pero vamos a sospechar de que estamos ante un proceso inflamatorio. Nefritis aguda bacteriana, la fungosa, que también es frecuente, sobre todo en pediatría. ¿Y cómo queda un riñón cuando el paciente tiene como antecedentes infecciones crónicas a repetición? Eso también nosotros podemos distinguir cómo se deforma el riñón cuando el paciente es portador de infecciones urinarias a repetición, a veces portador de cálculo, etc. En un cuadro agudo, ¿qué nos va a llamar la atención? Aumento del tamaño, aparece como si fuera que el seno está comprimido, se altera la hipogenicidad. Hay una pérdida de la diferenciación entre la corteza y médula de forma transitoria, y a veces aparecen masas mal definidas que pueden ser abscesos. Y los cuadros más complicados podemos ver la presencia de aire en el parento. Los signos ecográficos: riñón aumentado de tamaño, disminución de la ecogenicidad de la corteza, hay edema, lo vamos a ver como en la corteza con hipogenicidad. Se disminuye también la ecogenicidad del seno renal, puede haber presencia de microabscesos, pequeñas colecciones, y aparece también de forma llamativa que se define mejor el borde posterior que el anterior. Acá tenemos un riñón grande, hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular, como vemos acá, en la pielonefritis aguda. Repasando nuevamente, esto que ya vimos recién, acá tenemos un riñón aumentado de tamaño, hay una disminución de la ecogenicidad, en este caso hay se le sobreagrega una dilatación de las vías excretoras, etc. Y a veces esa colección, esa inflamación, se determina a de resolución que hay un contenido inhomogéneo que se puede interpretar como detritus, y a veces hay presencia de pequeña tabicación. En este caso tenemos un riñón también, fíjense cómo está un agrandado, está hipoecogénico, hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular. En este caso hay un factor obstructivo como un cálculo que está enclavado acá en el uréter proximal, dilatación de la pelvis, y hay una hidronefrosis también moderada. También podemos ver que el riñón es una bolsa de pus prácticamente, con el cuadro que se conoce como pionefrosis. Podemos observar un material que podemos interpretar de que es de características purulentas por la ecogenicidad que tiene, aunque nosotros no podemos determinar, pero nos va a llamar la atención. Vemos acá una gran dilatación, que es una bolsa de pus. Estos son pacientes en mal estado general, generalmente a partir de este foco infeccioso pueden hacer perfectamente un cuadro séptico, sobre todo pacientes con la inmunidad deprimida. ¿Y qué pasa cuando salimos del cuadro agudo y el paciente es portador de infecciones urinarias a repetición? Entonces podemos hablar de que hay signos de una pielonefritis crónica. Vamos a observar entonces los cálices dilatados, redondeados, a veces hay zonas cicatrizales. Esto se observa, ¿verdad?, como un tejido fibroso que va a estar dentro del parénquima renal. Podemos también tener como consecuencia de la infección a repetición una atrofia cortical. Y sí nos va a llamar la atención de que hay una alteración de la estructura renal. Y si esa pielonefritis es de un solo lado, el paciente tiene un pronóstico relativo, ¿verdad? Pero si la pielonefritis es bilateral, es un candidato a hacer una insuficiencia renal crónica por el daño estructural que ocurre dentro del riñón. Esta es una paciente que yo la había evaluado, una señora de 85 años. Era una paciente diabética, tenía infecciones urinarias a repetición,
Y fíjense cómo el riñón prácticamente ha perdido su estructura habitual, normal. Se pierde la definición córtico-medular. Hay una alteración total de su estructura. Tiene 8 centímetros y 0.4, ¿verdad? Está por debajo de las dimensiones habituales. Fíjense acá otra imagen, otro corte, cómo se ha perdido la estructura habitual del riñón. Otras veces tenemos compromiso de la médula, son cuadros agudos, como una entidad de una papilitis necrotizante. Esto se suele ver en clínica médica, ¿verdad? En los pacientes diabéticos, aquellos portadores de bronquitis severa, que hacen obstrucción de las vías. También en alguna ocasión hemos visto aquellos pacientes que utilizan AINES y los pacientes que son víctimas del alcoholismo crónico por la poca defensa que tienen. Generalmente los pacientes se presentan con un dolor intenso y fiebre con un mal estado general. Los vasos recuatos se aprecian como línea hiperecogénica que separa la corteza de la médula. Y en más de una ocasión hemos observado que se desprenden las papilas ahí de la zona medular con focos ecogénicos que van a desplazarse hacia los cálices y que van a proyectar una pequeña zona. Podemos buscar los factores etiológicos por qué el paciente está así: abuso analgésico, infección urinaria, diabetes, puede haber una trombosis de la vena renal con un cuadro de hipotensión. Generalmente, la mayoría de las veces hay una obstrucción del tracto urinario. Las pirámides están edematosas, hay una imagen que se llama cavitación papilar, los cálices adyacentes están colapsados, acá están los cálices, están colapsados, fíjense cómo hay una alteración a esta altura, ¿verdad? Fíjense acá cómo están desprendidas las papilas del sistema medular con estas imágenes características de la necrosis papilar. Si tenemos una patología de tipo clínico, que es la glomerulonefritis aguda, vamos a tener un aumento del tamaño renal y un ensanchamiento del parénquima. El parénquima está hematizado, hay un aumento de la ecogenicidad cortical y resalta que las pirámides están más hipoecóicas que lo habitual. Otras veces el origen es bacteriano. Vamos a encontrar que no hay una buena definición del contorno renal. El paciente puede estar con un síndrome febril prolongado y dolor abdominal. Tenemos también la nefritis fungosa en pacientes inmunodeprimidos o pacientes postoperados en una cirugía cardíaca, por ejemplo, que es también frecuente ver. Y podemos tener hongos en las vías urinarias. Esto solemos ver en pediatría, las bolas fúngicas o nefritis fungosa, ecográficamente aparecen como una imagen ecogénica, generalmente redondeada, como la vemos acá. Se proyecta generalmente en el área del seno renal. Nuestro diagnóstico diferencial, que vamos a plantearlo, como veremos un poquito más adelante, sería la lipomatosis renal. Claro, en nuestro contexto total, y la presencia no de litiasis. Pero como ven acá, no hay sombra acústica posterior. Otra imagen de la nefritis fungosa, como vemos ahí. Siempre que nosotros tengamos y sospechamos patología obstructiva, vamos a tratar de demostrar que existe alguna causa como la litiasis, que es lo más frecuente, de haber una estenosis del ureter por alguna masa que le está comprimiendo, los quistes, abscesos, infartos, tumores, etc. Y lo más frecuente que vemos nosotros en la patología renal, ustedes pueden ver en la consulta diaria, es la presencia de cálculos o litiasis renal. Se caracteriza por ser una imagen ecorresultante. En general se acepta que tiene que ser mayor de 5 milímetros, aunque esto puede variar ahora con los equipos de mayor resolución. Si mide 4 y tiene sombra acústica, igual es un cálculo. Pero en general se
pone como 5 milímetros en adelante. Bueno, su frecuencia aproximada es un 12% de la población. El que le habla es portador del cálculo. Tengo mi propia cantera, cada tanto elimino cálculo. Ya sé cuando tengo hematuria porque quería eliminar un cálculo. Bueno, aumenta con la edad y es más frecuente, no, exactamente, estoy de acuerdo. Generalmente son de oxalato de calcio, generalmente. Yo soy un gran consumidor de yogur, productos lácteos, queso, todo eso me encanta. Entonces ahí no puedo suspender, así que seguiré soportando a mis piedras. Los no obstructivos, y esto ustedes pueden ver, porque el paciente no tiene ningún síntoma, y ustedes descubren una litiasis en el riñón, y el paciente no siente nada de riñón, y un cálculo enorme, a veces se ve, son asintomáticos, son hallazgos de la ecografía. Pero cuando son sintomáticos, yo les puedo contar que hay dolor, hay hematuria y disuria. Todo esto es de película, así mismo yo lo siento. La hematuria puede ser macroscópica y microscópica. Eso a veces en la orina sale y se empieza a investigar, porque el clínico descubre, pero tenés sangre en la orina. Así te vamos a pedir una ecografía a ver si no tenés cálculo. Ustedes van a ver que hay muchas órdenes de descartar litiasis y van a encontrar. Cuando uno tiene un cólico renal y el paciente, creo que más de uno ya habrá visto en la urgencia, el paciente tiene cólico, tiene doblado en dos, le pasa un ratito y vuelve otra vez el dolor intenso, es como una puñalada. Uno quiere que le abra la espalda y que le saque lo que hay ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hay puntos críticos cuando tenemos que evaluar. Uno está en la unión ureteropélvica, otro en el cruzamiento de la zona ilíaca y por último en la unión ureterovesical. Esas son las zonas donde se produce la obstrucción, donde se detiene el cabo. Arriba, después en estos puntos que les estoy comentando. Este es un cuadro, es un esquema donde tenemos las causas de los dolores como para orientarnos, ¿verdad? Generalmente el cólico renal duele en la zona lumbar de inicio y luego va descendiendo el dolor, o a veces se debuta con un dolor directamente en el hipogatrio. Cuando el cálculo cayó a la vejiga, el paciente tiene disuria y trastorno urinario y el dolor es más intenso en el hipogatrio, en la zona vesical. Entonces cualquiera de los dos lados podemos tener entonces cólicos renales y podemos asociar entonces a trastorno urinario. Acá tenemos, yo suelo eliminar más o menos este tipo de características, bastante grandecito, ¿verdad? Las mujeres dicen, prefieren un parto que un cólico renal. No sé si es cierto en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero a veces que prefieren el parto. Acá ven ustedes las ubicaciones que pueden tener los cálculos, ¿verdad? En el sistema conductor superior, en el medio, en el inferior. Acá es otra zona frecuente donde se queda el cálculo y dilata. Esto va descendiendo y, como ven acá, no son ureteropélvica y acá en la desembocadura del uretero vesical. Eso se observa todo por ecografía. La composición de los cálculos, porque ellos entonces hay que estudiar, los urólogos generalmente estudian y nos prohíben ciertas sustancias, ciertos alimentos. Una imagen típica de un cálculo, hay una pequeña dilatación del seno renal y acá una imagen reflectante con sus ondas acústicas. Esta es una imagen típica del cálculo. Acá tenemos 1, 2, 3 cálculos también, hay mucho dolor. Vemos también acá, se va desplazando. Hay otro acá, la vejiga, este ya está, este ya está en la vejiga. Este está en la vejiga, el cálculo acá. Otro cálculo con dilatación importante. Y uno de los elementos que podemos utilizar para confirmar y que nos ayuda también bastante es usando el Doppler color. Aparece, ¿cómo se llama esta imagen?
Acá ven el colorcito, está detrás del cálculo. En el doble color, esto se denomina imagen color en cola de cometa. Entonces hay como un centelleo acá detrás de la imagen eco-refringente con su sombra, llegando entonces en esta unión urétero-vesical izquierda, donde observamos el cálculo que está ahí. Esto da mucho dolor. Les puedo asegurar que sí da mucho dolor. La disuria, que es tremenda también cuando el cálculo está empezando a ser eliminado. Y este es un tipo de cálculo muy llamativo y, como ven acá, prácticamente ocupa todo el seno renal. Y en realidad son varios cálculos que están como adheridos uno a otro. Y si uno compara con estos habitantes del mar, es como un coral. No sé si ustedes vieron alguna vez el coral, ¿verdad? Y tiene la misma forma, por eso se le puso el nombre de cálculo coraliforme. Y esto muchas veces se manifiesta expulsando pequeñas cantidades de cálculos, microcálculos, que son eliminados de forma permanente, ¿verdad? Porque esto es muy difícil, obviamente, que caigan todos, ¿verdad? Vemos acá los cálculos más pequeñitos. Generalmente esto puede ir asociado a un trastorno del metabolismo del calcio, si es que se forma este tipo de calcio. ¿Qué hay que tener en cuenta para no meter la pata y hacer un diagnóstico falso positivo? Sobre todo en las personas mayores, que sea una calcificación vascular. Que a veces se inventa de que hay arenilla y los muchachos ponen la ecografía. Nosotros se informa arenilla de tantos milímetros y realmente son vasos calcificados, ¿verdad? O vasos con las paredes ecogénicas que se informan como arenilla o microcálculo. Y acá tenemos un uréter muy visible porque hay un cálculo bastante voluminoso que está construyendo el sector distal. Ese mismo cálculo después de días pasa a la vejiga y tenemos esta imagen, como podemos ver. Es causa de infección urinaria. Cuando hay este tipo de cálculo, de alguna manera hay que sacarlo, ¿verdad? Porque esto produce retención de orina y también infecciones urinarias a repetición. Esta es una imagen ya muy antigua por el color que tiene ya por los años. Lo tomé en el año 2000, cuando hacía mi ecografía en la clínica Boquerón del IPS. Miren acá un paciente con cólico en la urgencia que me enviaron, y acá podemos ver perfectamente el uréter dilatado y el cálculo ya está prácticamente llegando a la vejiga. No se olvide entonces de, además de observar el cálculo, ver la permeabilidad de los uréteres, como en este caso acá tenemos un cálculo que está obstruyendo el uréter derecho y sin embargo no produce una obstrucción total, sino es un uréter permeable a pesar de la presencia del cálculo a ese nivel. Y tenemos nuevamente un cálculo en el uréter y el jet ureteral, que lo hacemos con el doble color. Esta es una práctica que tienen que entrenarse ustedes cuando hacen una ecografía, aunque sea normal, para determinar el jet ureteral, que indica la permeabilidad del uréter. Muy bien, pasamos ahora a la enfermedad de la médula. Y una entidad muy interesante es la que se denomina nefrocalcinosis, que se caracteriza por una disminución de la diferenciación entre la corteza y médula, a expensas de un aumento de la ecogenicidad de la región medular. Prácticamente se dibuja en forma ecogénica. La diferencia que esto puede confundirnos con cálculo es que no hay sombra aguda. En pediatría es muy frecuente también. Y una de las causas, buscando el origen de esto, es la alteración de la paratiroides. La paratiroides, ustedes saben que está relacionado con el control del metabolismo del calcio. Y entonces esta imagen que observamos acá se debe a depósitos de calcio, oxalato, fosfato, en los túbulos y en el intersticio renal. Y por eso ustedes ven que la médula está dibujada en forma, así como observamos acá, en una forma triangular, como dibuja prácticamente la médula
y corresponde a un cuadro que se denomina nefrocalcinosis. Muchas veces ustedes van a tener cuadros en que van a sospechar de que estamos ante una insuficiencia renal aguda. Vamos a tener en laboratorio, nos vamos a encontrar que tiene urea y creatinina elevada, cuadro agudo del paciente. Podría no tener cambio ecográfico alguno. El tamaño entonces puede estar normal o aumentado cuando tenemos una insuficiencia renal aguda, pero nunca puede estar disminuido en el caso de una insuficiencia renal aguda. Justamente se caracteriza por ser una falla brusca del riñón y una de las causas más frecuentes es una necrosis tubular aguda. Por algún factor externo se produce una necrosis tubular aguda. ¿Cuándo podemos tener una necrosis tubular aguda? Los que están en el interior, no sé si alguna vez vieron picaduras de la serpiente, exactamente. Esa es una emergencia para nosotros, la picadura de la serpiente venenosa, ¿verdad? Produce una hipertensión importante y una necrosis tubular aguda, hace una falla renal aguda, inclusive le puede matar al paciente esto, ¿verdad? Porque bloquea totalmente el riñón. Entonces esa es una de las causas frecuentes de una insuficiencia renal aguda. ¿Y qué van a observar ustedes? Un riñón aumentado de tamaño o normal, pero nunca va a ser chico, ¿verdad? Y hay que informar si existe o no dilatación del sistema pielocaliciano para ver si existe una obstrucción o no en el sistema urinario. Vemos acá la estructura normal, hay un corte transversal, acá vemos un riñón con una insuficiencia renal aguda, que es muy difícil que yo mirando una imagen pueda decir, pero fíjense que hay un dato interesante que es la ecogenicidad que tiene el riñón. Y se ha perdido prácticamente la diferenciación entre corteza y médula, excepto unas pirámides que sobrevivieron, pero fíjense que la ecogenicidad del riñón está aumentada con respecto al hígado, y entonces eso podemos sospechar. Vamos al otro cuadro que va a ser totalmente lo opuesto de la insuficiencia renal crónica, aguda, que es la crónica, ¿verdad? También podemos tener un tamaño normal en los inicios de la insuficiencia renal crónica. Generalmente va a estar disminuido cuando ya lleva tiempo, pero nunca una insuficiencia renal crónica puede tener las dimensiones aumentadas. Siempre va a estar disminuido o normal. También vamos a tener aumento de la ecogenicidad hiperecogénico. Acá sí vamos a perder con más evidencia la diferenciación entre la corteza y la médula y la diferenciación parénquima-macera. Puede aumentar la fibrosis y disminución de la grasa. Creo que no van a equivocarse si ven este riñón y dicen que hay un cambio estructural importante. Un riñón pequeño, ecogénico, prácticamente yo no puedo diferenciar la corteza de la médula, el seno está aumentado, está hipoecogénico, y acá también. Entonces vamos a este corte y vemos de esta manera. Bueno, entonces en resumen, insuficiencia renal aguda, normal o aumentado de tamaño, nunca disminuido. Insuficiencia renal crónica, normal o disminuido de tamaño, pero nunca aumentado, en conclusión. También podemos tener las enfermedades médicas renales, la cortical, la glomerulonefritis, la nefropatía diabética, en el tipo 1. Y en el tipo 2 vamos a poder demostrar que hay una disrupción de la corteza de médula, como los quistes, los abscesos y los tumores. Los medulares que ya nos encargamos, la necrosis papilar y la nefrocalcinosis. La patología diabética, fíjense, mis queridos alumnos, que es muy frecuente y les van a pedir evaluar los riñones en pacientes diabéticos, que cada vez estamos con una prevalencia aumentada. Inclusive tenemos diabetes gestacional, que son serias candidatas para ser diabetes tipo 2 más adelante. Va a salir su embarazo, va a estar normal, pero en el futuro de esa mujer embarazada que tuvo diabetes gestacional tiene un riesgo aumentado de ser una diabetes tipo 2 en las próximas décadas de su vida.
Y está en relación directa con el cuidado que tenga, el estilo de vida que tenga esa paciente. Si no se cuida, si no hace gimnasia, si se alimenta mal, come comida chatarra, tiene mucho más riesgo, ¿verdad? Obesidad, aumento de peso, etcétera, va a tener mucho que ver. ¿Cómo nosotros podemos observar una nefropatía diabética? En el contexto clínico del paciente, obviamente, vamos a encontrar un aumento difuso de la congenitalidad del parénquima, aunque al comienzo vamos a poder ver que hay todavía una conservación de esa definición córtico-medular. En la etapa temprana vamos a poder ver que el riñón está más grande, aumenta el volumen porque aumenta la función, aumenta la diuresis. El paciente diabético empieza a aumentar su diuresis, orina mucho, toma mucha agua y el riñón se agranda porque hay mucha diuresis, hay un aumento de la función. La ecogenicidad cortical puede estar incrementada y las pirámides van a estar marcadamente hipoecóicas. ¿Por qué? Porque hay mucho aumento del nivel hídrico, de la filtración. En la etapa avanzada vamos a tener tamaño renal normal con rarificación del parénquima. Podemos tener incremento de la congenitalidad cortical, puede haber transformaciones quísticas o desaparecen las pirámides y los contornos podrían ser ondulados o irregulares. Y esto es lo más temido, es la etapa final. El paciente ya, ustedes saben que la diabetes tiene etapas. Primera etapa que puede salir todavía si se cuida, puede mejorar. Una segunda etapa que ya empieza a avanzar la enfermedad. Y la final que ya es la etapa de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? A nivel del ojo, tiene su retinopatía diabética. A nivel de los riñones, tiene su nefropatía diabética. A nivel periférico va a tener su vasculopatía y la neuropatía, porque por mucho tiempo mantiene su nivel de azúcar muy elevado y eso le va a pasar factura. Y en relación directa a la calidad de vida, a cómo se cuidó ese paciente en los años previos. Cuando ya estamos en una etapa final, con una nefropatía diabética, apuntando ya a una insuficiencia renal, los riñones van a estar reducidos de tamaño, parénquima intensamente ecogénico, por supuesto van a desaparecer las pirámides medulares y también puede haber quiste secundario o calcificación. Acá tenemos un riñón pequeño, tiene, no veo desde acá, ¿cuánto es? 7, 8, si está por debajo de la, acá prácticamente una pirámide se salvó, que se puede ver como una pequeña imagen acá econegativa, y después el resto está ecogénico. Disminuido. Acá tenemos otro caso también. Miren acá. Disminuye el espesor de la corteza, se altera el parénquima. Bueno, después tenemos las alteraciones tipo 2, donde aparecen ya las masas como los quistes renales. Imagen anecoica, redonda, de paredes delgadas, con refuerzo acústico. Puede ser un solo quiste o varios quistes unilaterales. Los quistes pueden ser renales propiamente dicho, los quistes corticales, que son hallazgos bastante frecuentes en las personas mayores, y los quistes de la pelvis. Los quistes son benignos, como vemos acá, característica del quiste cortical, hay que poner siempre en qué sector está del mismo, en el polo superior, en la parte media, en el polo inferiores. El quiste parapiélico está en la zona de la pelvis y a veces estos quistes generalmente son benignos, no crean ningún problema, son asintomáticos la mayoría de las veces, pero donde preocupa cuando empiezan a complicarse. Como cualquier quiste puede crecer de repente y puede tener una hemorragia intraquística, ¿verdad? Como vemos acá, que se complican, se pueden infectar estos quistes si el paciente es portador de infección a repetición, puede hacer una infección quística. También podemos encontrar, y van a encontrar en la práctica, en los riñones poliquísticos. Tenemos la enfermedad poliquística autosómica recesiva. Esto se caracteriza por que los quistes renales tienen un deterioro progresivo de la función renal, asociado a digenesia biliar, puede haber fibrosis hepática congénita.
Y estos quistes, la enfermedad poliquística se puede presentar en la etapa prenatal, que ustedes van a ver seguramente en algún feto, puede descubrirse al nacer, en la etapa neonatal, en los niños y también en la etapa juvenil. La enfermedad poliquística dominante es un trastorno hereditario más frecuente. Hay una masa palpable, porque son riñones grandes, hay dolor, hay hematuria, infecciones urinarias. Y generalmente, como ven ustedes, que prácticamente no tiene parénquima o lo tiene muy adelgazado, en un 10 a 15% terminan en diálisis por la insuficiencia renal crónica. La displasia renal multiquística o riñón multiquístico no hereditario implica la presencia de riñones poco desarrollados, con diferenciación pobre de nefrona y tubos colectores, que va a evidenciar presencia de múltiples formaciones quísticas no comunicantes, como vemos acá, y prácticamente, como vemos, en la zona del parénquima es apenas una lámina, también con serio candidato para insuficiencia renal crónica. Tenemos los quistes que vimos, los accesos también, infarto, problema vascular, los tumores, tenemos el hemangioma, angiomiolipoma, oncocitoma, que son benignos, y algunos procesos secundarios de linfoma y la leucemia. En cuanto a los tumores, entonces tenemos los benignos, angiomiolipoma, oncocitoma, tumores celulares uteromedulares, linfoma quístico multilocular. Los tumores malignos, tenemos el carcinoma de células renales, las células transicionales, linfoma y enfermedad metastásica. Muy frecuente que ustedes van a poder ver el angiomiolipoma, el tumor benigno, el ecogénico, generalmente son redondos y bien delimitados. El oncocitoma es un tumor benigno también, generalmente en los varones más de 60 años, puede ser hipo o hiperecogénico. Acá tenemos algunos casos de angiomiolipoma, esto van a ver con cierta frecuencia. Acá tenemos una imagen bien redonda, bien redondeada, bien ecogénica, como ven acá. Vemos la imagen un poquito más voluminosa. Acá tenemos la masa ecogénica. En cuanto al nefroma quístico multilocular, como ven ustedes, es una imagen coica multitalicada o multilocular, como vemos acá, que no están comunicados entre sí. El oncocitoma es un tumor benigno. Generalmente cuando tenemos una masa de este tipo, no nos quedamos con la ecografía, tenemos que confirmarlo con una tomografía o una resonancia magnética. ¿Cómo se ve un lito? ¿Un qué? Cuando la diferencia entre un lipoma y un lito. Porque no tiene sombra acústica. El lipoma no tiene sombra acústica. Si vos te fijas, doctor, mira, ahí está. Redondito, generalmente los cálculos no son redondos, sino son alargados. Esto no tiene sombra, mira, acá hay otro, no tienen sombra, y son generalmente imágenes redondeadas y ecogénicas. Está muy bien, es un diagnóstico diferencial. Los tumores renales malignos son tumores de células renales del adulto, el de Wilms, el nefroblastoma de los niños. Hay que buscar siempre metástasis, tumores uroteriales que son más raros. La clasificación de Wozniak se usa más en resonancia y en ecografía con contraste y en tomografía con contraste, ¿verdad? Pero sirve también para que nosotros podamos clasificar los signos de benignidad, como por ejemplo que sea totalmente quiste simple, que tenga algunos tabiques, que sea más sólido, etc. Nos sirve también para clasificar. Es como el BIRAPS, que es de radiología, pero nosotros nos acoplamos porque nos sirve también como guía, ¿verdad? Para ver el tipo de lesión que tiene, ¿verdad? Este es el Radiology del 2019. Les traje también una clasificación de Wozniak. Tipo 1 es simple, el tipo 2 complejo mínimo, el tipo 2F mínimo hay que seguir, ¿verdad? El tipo 3 ya es determinado, tiene la pared más gruesa, clasificaciones y centros irregulares gruesos. El tipo 4 ya las paredes son muy gruesas y no uniformes de carácter nodular. Esta es la última clasificación del 2019 que también tiene la disposición. Con los equipos actuales que tenemos de alta resolución,
podemos observar el interior de las imágenes, como estas que estamos viendo acá, cómo se conforman los tabiques, qué tipo de complejidad tienen, el espesor, todo eso sirve para determinar el pronóstico de una imagen como la que estamos viendo. La irregularidad, la forma de papila, como ven acá, todo eso entonces podemos definirlo ya con los equipos actuales, podemos dar también un buen diagnóstico para ubicarlos. Carcinoma de células renales, acá una imagen tumoral, una masa dentro del riñón, acá tenemos su contorno, obviamente vamos a hacer el Doppler, vamos a ver la circulación que tiene, vamos a documentar. Tenemos una masa renal de bordes emergentes irregulares, como vemos acá, con vascularización al Doppler, la presencia de vascularización en este caso, carcinoma de células renales. Como les decía, sí o sí le hacemos una tomografía, una arteriografía o una TAC con contraste o resonancia, cualquiera de ellas. Muy importante y factor pronóstico es cuando la imagen tumoral ha sobrepasado los límites del riñón y hace una invasión, primero en la vena renal y segundo en la vena cava inferior. Entonces, si ustedes hacen una ecografía y encuentran una masa renal, busquen a la vena renal si está o no comprometida y también a la vena cava inferior, porque eso también determina el pronóstico. Carcinoma de células renales, 50% son hiperecogénicos y pueden ser complejos como componentes quísticos o hemorrágicos. Digamos que una de las cosas que puede ocurrir es como está en la región posterior del abdomen, también puede haber una invasión a los cuerpos vertebrales. Obviamente que ahí también el pronóstico es más sombrío. El tumor de Wilms o nefroblastoma es muy frecuente en los niños. Puede ocurrir en los adultos, pero es más raro. Acá tenemos un tumor de Wilms con su vascularización correspondiente. Las células transicionales generalmente tienen compromiso bilateral, se caracteriza por ser una masa intraluminal en el seno renal, todo el seno, y acá está la masa que puede infiltrar rápidamente el parénquima. En caso de que haya una invasión del linfoma, que ustedes saben que se estadifica también, puede haber compromiso de los riñones y se caracteriza por ser masas hipoecogénicas bilaterales múltiples. En todas estas lesiones nodulares, además de hacer la tomografía y la resonancia, generalmente se realiza la punción renal para determinar el tipo histológico del tumor para establecer la terapéutica adecuada. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la punción? En el tercio inferior del riñón por la escasa vascularización que haya tenido. ¿Y por qué no hacemos arriba? ¿Por qué no se hace la punción arriba? Claro, ahí tenemos otro órgano que casi no vemos por ecografía, le podemos pinchar a la glándula suprarrenal. Bueno, en cuanto al traumatismo renal, tenemos algunos contextos como las contusiones, es la forma más leve de la lesión del parénquima, y puede presentarse como pequeñas áreas focales de hematomas. La laceración, hay una imagen hipoecóica irregular. Lo más frecuente encontramos el hematoma subcapsular en forma de una semiluna y ejerce un efecto de masa sobre el parénquima renal. La fractura renal o lesión vascular aislada, y luego ya está la abulsión pedicular con estallido renal, que son los cuadros más graves, que son verdaderas urgencias. Les traje la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía Traumática. Ellos hablan de 5 grados: grado 1 contusión, grado 2 laceración menor, el grado 3 laceración mayor, en el grado 4 hay fractura y lesiones vasculares aisladas, y en el grado 5 ya hay abulsión del pedículo y probable estallido renal.
evolucionando desde ecogénico a heterogéneo y mixto, ¿verdad? Ustedes saben bien que en la ecografía podemos ver la transición que va pasando el hematoma en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Cómo va cambiando de forma, a veces la imagen como que asusta un poco, ¿verdad? Pero esa es la evolución natural de un hematoma. Los hematomas agudos son difíciles de detectar en su estadio agudo, porque a veces son isoetuicos, que me parecen mucho al parénquima circundante, ¿verdad? Y a veces distorsionan la imagen. Los subcapsulares están en un espacio limitado, actúan como un efecto de masa sobre el individuo. Tenemos entonces acá el paciente con antecedentes de laceración y contusión. En la hematoma subcapsular, en este caso está bastante bien delimitado. Acá vemos la evolución del hematoma en diferentes etapas. Otro traumatismo renal, un gran hematoma, y acá hematoma subcapsular. Bueno, con eso estamos terminando. Vamos a dejar toda la parte de Doppler para otra clase, porque Doppler tiene otra connotación y hay un estudio especial que se hace que no solo la arteria renal para la patología hipertensivas maligna, digamos, y también los otros usos que se le da al Doppler. Entonces yo no incluí en esta clase el estudio Doppler renal, que va a tener una clase especial. Bueno, seguramente